Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. El gran salón del Concilio Galáctico se extendía mucho más allá de lo que la mayoría de los ojos podían ver. Miles de seres de toda la galaxia se sentaban en sillas flotantes que se movían por el aire como suaves olas. La cúpula sobre ellos mostraba estrellas de todos los rincones del espacio conocido. Cada una representaba mundos donde diferentes especies vivían y trabajaban juntas. El embajador Star estaba en el centro de todo. Sus escamas verdes captaban la luz de lo alto mientras levantaba sus antebrazos para llamar la atención de todos. El salón se quedó en silencio. Hasta los susurros más leves cesaron. Todos los ojos se volvieron para mirar a la alta figura que había pedido la palabra ese día. Amigos del concilio, comenzó Star, su voz llegando a cada rincón de la enorme sala. Hoy deseo compartir con ustedes la historia de nuestra mayor victoria. Una historia que demuestra cómo el Imperio Stari protege esta galaxia de peligrosas amenazas. Muchos en la multitud se removieron en sus asientos. Los Stari eran conocidos por su orgullo y su amor por las historias de guerra, pero el concilio era educado. Escucharían. Hace 500.000 años, continuó Star. Nuestros exploradores encontraron una amenaza en un pequeño sistema cerca del borde de la galaxia, un sistema que llamaban Sol. En el tercer planeta desde su estrella, una especie violenta se había fortalecido. Se llamaban a sí mismos humanos. Un holograma apareció sobre la cabeza del embajador. Mostraba un mundo azul y verde girando lentamente en el espacio. El planeta parecía pacífico desde lejos. Hermoso, incluso. No se dejen engañar por esto, dijo Star, al ver cómo algunos miembros del concilio miraban el bonito mundo. Estos humanos eran asesinos. Libraban guerras en su propio planeta. Destruían bosques y envenenaban ríos. Mataban a su propia especie por razones que no tenían ningún sentido. El holograma cambió. Ahora mostraba imágenes de ciudades humanas. Altos edificios se alzaban hacia el cielo. Extraños vehículos se movían por las calles. Los propios humanos parecían pequeños y débiles. No tenían escamas ni garras, ni brazos o tentáculos adicionales. Parecían blandos. No tenían pelaje para mantenerse calientes, dijo Star con una risa. Ni armas naturales para defenderse, y sin embargo, afirmaban ser los cazadores más fuertes de su mundo. Se decían a sí mismos depredadores alfa. Hizo que las palabras sonaran ridículas. Depredadores alfa sin colmillos, sin garras, sin veneno. ¿Cómo podían seres tan débiles amenazar a alguien? Algunos de los miembros más jóvenes del concilio se rieron. Otros susurraron a sus vecinos sobre lo tontos que sonaban los humanos. Pero aprendimos la verdad, dijo Star, su voz volviéndose seria. Estos humanos no solo eran violentos. Eran inteligentes de maneras peligrosas. Construyeron armas que podían destruir ciudades enteras. Crearon máquinas que podían pensar. Incluso intentaron abandonar su planeta y extenderse a otros mundos. El holograma mostró naves espaciales humanas. Eran simples y toscas en comparación con las hermosas naves de las razas del concilio. Las naves parecían cajas de metal con fuego saliendo por la parte de atrás. Nuestros más grandes científicos las estudiaron, continuó Star. Descubrieron que los humanos podían adaptarse a cualquier mundo. Podían comer casi cualquier alimento. Podían sobrevivir en el calor o en el frío. Se reproducían rápido y vivían en casi cualquier lugar. Si les permitíamos extenderse por la galaxia, se apoderarían de todo. Un ser anciano del colectivo sabio levantó uno de sus muchos brazos. ¿Qué les hizo pensar que eran tan peligrosos? Muchas especies construyen armas simples. Los ojos de Star brillaron de emoción. Ah, pero los humanos eran diferentes. No solo construían armas. Construían ideas. Tenían algo que llamaban imaginación.
Podían pensar en cosas que nunca antes habían existido. Esto los hacía muy peligrosos. Presionó un botón en su dispositivo de control. El holograma cambió de nuevo. Ahora mostraba a humanos trabajando juntos. Algunos construían, otros creaban arte. Otros exploraban su mundo. Vean cómo trabajan juntos, dijo Star. Pero vean también cómo compiten. Se ayudan unos a otros y luego luchan entre sí. Aman a sus familias y luego van a la guerra con extraños. Eran creadores de caos impredecibles. El embajador de la jerarquía de silicio habló con una voz como de metal chirriante. Su evidencia parece limitada. Estas imágenes podrían mostrar a cualquier especie primitiva. Cierto, admitió Star. Pero tenemos más pruebas. Sonrió, mostrando sus afilados dientes. Tenemos pruebas porque resolvimos el problema. Eliminamos la amenaza antes de que pudiera crecer. El holograma ahora mostraba naves de guerra Stari. Eran enormes y hermosas, con armas que brillaban como pequeños soles. Cientos de ellas flotaban en el espacio alrededor del sistema solar humano. Nuestra flota era magnífica, dijo Star con orgullo. Las mejores naves, las armas más potentes, los comandantes más inteligentes. Les dimos a los humanos una oportunidad de rendirse, una oportunidad de aceptar nuestro gobierno y vivir como nuestros sirvientes. ¿Qué dijeron?, preguntó alguien de la multitud. Star se rió. No fue un sonido agradable. Dijeron que no. Dijeron que preferían morir libres que vivir como esclavos. Así que les dimos lo que querían. El holograma mostró el ataque. Las naves Tari dispararon brillantes rayos de energía a los mundos humanos. Las ciudades desaparecieron en destellos de luz. Las naves que intentaron escapar fueron destruidas una por una. El espacio se llenó de escombros y fuego. Les llevó 43 de sus años, dijo Star. Lucharon duro. Se lo reconozco. Fueron creativos en su lucha. Construyeron nuevas armas durante la guerra. Usaron trucos que nunca habíamos visto. Pero al final, su creatividad no pudo vencer a nuestro poder. Las imágenes mostraron la batalla final alrededor de la Tierra. Las naves humanas, ahora más grandes y avanzadas que las primeras, luchaban desesperadamente contra la flota Stari. Pero eran demasiado pocas. Una por una, fueron destruidas. La última transmisión humana provino de su mundo natal, dijo Star. Su voz se suavizó, como si contara una historia triste. Una mujer habló por todos ellos. Dijo que nunca se rendirían. Dijo que en algún lugar, de alguna manera, los humanos sobrevivirían y regresarían. Dijo que recordarían lo que hicimos. El holograma mostró el momento final. La Tierra, el hermoso mundo azul y verde, se convirtió en una bola de fuego. Los océanos se evaporaron. La Tierra se derritió. Nada podía vivir allí ya. Luego hubo silencio, dijo Star. No más señales humanas. No más naves humanas. No más humanos en ninguna parte de la galaxia. La amenaza había terminado. La cámara del concilio estaba muy silenciosa. Algunos seres parecían tristes. Otros, impresionados. Unos pocos parecían preocupados. ¿Por qué nos cuenta esta vieja historia?, preguntó el representante de los nadadores pacíficos. Esto fue hace mucho tiempo. ¿Por qué importa ahora? Star abrió sus 4 brazos de par en par. Porque la galaxia debe saberlo. El Imperio Stari siempre ha protegido la paz. Cuando especies peligrosas amenazan el orden que hemos construido, las detenemos. Mantenemos la galaxia segura para seres civilizados como todos ustedes. Presionó su dispositivo de control una vez más. El holograma mostró un mapa de la galaxia. Áreas verdes marcaban lugares donde los Tari tenían influencia. Las áreas verdes eran cada vez más grandes. Hoy enfrentamos nuevas amenazas, dijo Star. Piratas en el borde exterior. Rebeldes que no respetan la ley del concilio. Especies salvajes que se niegan a unirse a nuestra sociedad civilizada. Pero no se preocupen. Así como resolvimos el problema humano, resolveremos también estos problemas. Muchos miembros del concilio asintieron. Los Tari eran fuertes. Si alguna vez existieron humanos peligrosos, era bueno que se hubieran ido.
Pero en la parte trasera del gran salón, una figura con una capa oscura permanecía muy quieta. Bajo la capa, unos escáneres ocultos trabajaban silenciosamente. Detectaron algo que no debería existir. Marcadores genéticos, patrones de ADN, firmas cuánticas que coincidían con los antiguos registros humanos. La figura encapuchada había estado rastreando estas señales durante meses. Se habían visto naves con diseños desconocidos en el borde de la galaxia. Se habían librado batallas con armas que usaban ciencia imposible. Y siempre que otras naves intentaban hablar con estas misteriosas naves, recibían el mismo mensaje: recordamos. Mientras Tar terminaba su discurso y el concilio comenzaba a discutir otros asuntos, la figura encapuchada se escabulló. Había gente que necesitaba saber lo que los escáneres habían encontrado, gente que entendería lo que significaba. El embajador Stari había cometido un error en su historia. Había asumido que destruir la Tierra significaba destruir a todos los humanos. No había considerado que una especie lo suficientemente inteligente como para preocuparlo también podría ser lo suficientemente inteligente como para planificar su propia destrucción. En los espacios oscuros entre las estrellas, en lugares donde los Tari nunca habían mirado, algo había estado creciendo. Algo que recordaba cada palabra de esa transmisión final desde la Tierra. Algo que había pasado 500.000 años aprendiendo, esperando y convirtiéndose en algo nuevo. La galaxia estaba a punto de descubrir que los informes sobre la muerte de la humanidad habían sido enormemente exagerados. Y el ser de la capa era uno de los pocos que sospechaba lo que se avecinaba. Mientras la sesión del concilio terminaba y miles de seres se alejaban en sus naves, ninguno de ellos notó los pequeños cambios que ocurrían en la oscuridad a su alrededor. Sensores que deberían haber funcionado perfectamente comenzaron a fallar. Sistemas informáticos empezaron a registrar datos que no tenían sentido. Y en las profundidades del espacio intergaláctico, algo vasto y paciente comenzó a moverse. Los Tari se habían jactado de su mayor victoria. Pronto, la galaxia descubriría si realmente habían ganado algo en absoluto. La noticia del discurso del embajador Stari se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cada estación espacial, cada puesto comercial, cada academia y cada cantina, los seres hablaban de la historia que habían oído. La mayoría se reía. En el mundo de cristal de Tara Prime, la doctora Pensamiento Brillante del Alba estaba dando una conferencia a sus estudiantes. El cuerpo del ser cristalino brillaba con diferentes colores mientras hablaba, cada tono mostrando sus emociones. En ese momento, brillaba con la suave luz azul de la diversión. Clase, dijo, su voz resonando como música por los pasillos de cristal de la universidad. Hoy discutiremos algo llamado ficción histórica. Esto es cuando los seres inventan historias sobre el pasado para hacerse parecer importantes. Sus estudiantes, jóvenes seres de cristal cuyos cuerpos centelleaban de curiosidad, se acercaron más. Su maestra era conocida en toda la galaxia como una de las mejores expertas en historia antigua. Los Tari afirman que destruyeron una especie llamada humanos hace 500.000 años, continuó la doctora. Pensamiento Brillante. Esto es claramente imposible. Permítanme mostrarles por qué. Activó una pantalla holográfica que llenó el aula con imágenes y datos. Primero, miren la línea de tiempo. Hace 500.000 años, los Tari apenas eran capaces de viajar por el espacio. Sus propios registros muestran que acababan de inventar los motores de velocidad superior a la luz. ¿Cómo podrían haber librado una guerra galáctica? El cuerpo de un estudiante destelló con la luz verde de la interrogación. Pero, maestra, ¿y si los humanos eran muy débiles? Una excelente pregunta, respondió la maestra, su brillo cambiando al amarillo de la aprobación. Pero miren la evidencia que los Tari mostraron. Afirman que los humanos tenían tecnología avanzada, naves que podían viajar entre estrellas, armas que podían destruir ciudades. Si esto fuera cierto, ¿cómo podría una especie que acababa de aprender a abandonar su sistema natal derrotarlos tan fácilmente? Otro estudiante brilló con confusión. Quizás los Tari mintieron sobre ser primitivos en aquel entonces. También es posible, asintió la doctora. Pensamiento Brillante. Pero entonces tenemos otro problema.
¿Dónde está la evidencia? Cuando ocurren grandes guerras, dejan rastros, mundos destruidos, campos de escombros, firmas de radiación que duran millones de años. Nuestros sondeos del espacio profundo no han encontrado evidencia de ninguna gran batalla en el sistema Sol que mencionaron. Cambió el holograma para mostrar cartas estelares. De hecho, nuestros mejores mapas ni siquiera muestran un sistema llamado Sol en el área que los Tari describieron. Hay varias estrellas amarillas con planetas, pero ninguna coincide con su historia. Los cuerpos de los estudiantes parpadearon con la luz naranja del entendimiento. Su maestra les estaba enseñando a pensar como verdaderos científicos, a cuestionar historias que parecían demasiado buenas para ser verdad. La explicación más probable es que los Tari inventaron esta historia para parecer poderosos y sabios, concluyó. Quieren que otras especies les teman y los respeten por proteger la galaxia de enemigos peligrosos. A lo largo de la galaxia, conversaciones similares ocurrían en 1000 lugares diferentes. En las grandes bibliotecas del Archivo Eterno, seres antiguos que recordaban cuando la galaxia era joven se reían suavemente de las afirmaciones Tari. El guardián vasta memoria de todas las cosas era más viejo que la mayoría de las estrellas. Su cuerpo de metal había estado almacenando información durante millones de años. Jóvenes, dijo a los eruditos que acudían a buscar su sabiduría, he visto a muchas especies surgir y caer. He visto imperios crecer y desmoronarse. En todos mis años, nunca he oído hablar de estos humanos. Si hubieran sido lo suficientemente importantes como para amenazar la galaxia, los recordaría. Sus dedos de metal golpearon su pecho, donde se almacenaban sus núcleos de memoria principales. Los Tari son conocidos por inventar grandes historias sobre su pasado. El siglo pasado, afirmaron haber inventado el viaje más rápido que la luz. Antes de eso, dijeron que fueron la primera especie en descubrir la mecánica cuántica. Ninguna de estas afirmaciones era cierta. Los eruditos asintieron. El guardián vasta memoria nunca se equivocaba en hechos históricos. Sus bancos de memoria contenían la verdadera historia de la galaxia, no las historias inventadas que las especies contaban sobre sí mismas. En las flotas errantes de los clanes nómadas, los capitanes de las naves se reunían alrededor de fuegos brillantes en sus cámaras de consejo. La capitana jinete de la tormenta, de la nave Viaje Infinito, había pasado toda su vida viajando entre las estrellas. Había visto más de la galaxia de lo que la mayoría de los seres podrían imaginar. Los Tari quieren que creamos que libraron una gran guerra, dijo a sus compañeros capitanes. ¿Pero dónde están las canciones? ¿Dónde están las historias? Cuando ocurren grandes eventos, se convierten en parte de las tradiciones orales de todos los pueblos espaciales. Nosotros los nómadas lo recordamos todo. Cantamos sobre las guerras de cristal. Contamos historias de la rebelión de silicio. Mantenemos viva la memoria de la gran plaga que casi destruyó los mundos del núcleo. Se levantó y abrió los brazos. Pero ni una de nuestras canciones más antiguas menciona a los humanos. Ni una de nuestras historias más ancestrales habla de una especie con ese nombre. Si hubieran sido reales, si hubieran sido importantes, los recordaríamos. Los otros capitanes estuvieron de acuerdo. Los clanes nómadas habían estado viajando por el espacio más tiempo que casi cualquier otro grupo. Sus canciones e historias se remontaban más atrás que la mayoría de los registros escritos. Si los humanos hubieran existido, los nómadas lo sabrían. Pero no todos se reían. En los rincones oscuros del inframundo de la galaxia, se estaban llevando a cabo conversaciones diferentes. Contrabandistas, piratas e intermediarios de información hablaban en susurros sobre cosas extrañas que habían visto. El capitán Filo de Navaja era un ser que no hacía preguntas y violaba cualquier ley por el precio adecuado. Su nave, la Daga Silenciosa, transportaba carga que otras naves no tocarían. Era temido en todo el inframundo criminal por su habilidad y su completa falta de moral. Pero en este momento, Filo de Navaja tenía miedo. Te lo digo, le dijo a su primer oficial, un ser escamado cuyo nombre nadie conocía. Algo está pasando ahí fuera. Algo que los elegantes del concilio no quieren admitir. Estaban sentados en su camarote privado a bordo de la Daga Silenciosa. La habitación estaba oscura y llena de tesoros robados de toda la galaxia,
pero Filo de Navaja no estaba mirando su riqueza. Estaba mirando un dispositivo de grabación. «Reprodúcelo de nuevo», le dijo a su primer oficial. El dispositivo se activó, mostrando una grabación de las cámaras externas de su nave. Había sido tomada hace 3 meses en el vacío del espacio en el borde de la galaxia, donde solo contrabandistas y fugitivos se atrevían a ir. La grabación mostraba un espacio que debería haber estado vacío. Pero no estaba vacío. Algo se movía allí. Algo enorme. «Mira el tamaño de esa cosa», susurró Filo de Navaja. «Es más grande que una estación espacial, más grande que la mayoría de las lunas, pero no aparece en nuestros sensores principales. Solo las cámaras lo captaron». La forma en la grabación era difícil de ver con claridad. Parecía curvar la luz a su alrededor. Pero lo que podían ver no se parecía a ningún diseño de nave en las bases de datos galácticas. Tenía un aspecto orgánico, como si hubiera crecido en lugar de haber sido construido, y se movía de maneras que deberían haber sido imposibles. Cuando intentamos escanearlo, ¿qué pasó?, preguntó Filo de Navaja. Su primer oficial se estremeció. Nuestros ordenadores se colapsaron. Pero antes de hacerlo, nos mostraron algo. La firma cuántica de la nave. Coincidía con patrones de las antiguas bases de datos, patrones que se suponía que estaban extintos. «Patrones humanos», dijo Filo de Navaja en voz baja. No habían sido los únicos en ver cosas extrañas. A través de las redes criminales, se estaban extendiendo historias. Naves que aparecían de la nada y desaparecían con la misma rapidez. Batallas en las que los asaltantes descubrían que sus armas no funcionaban. Misiones de rescate en las que misteriosas naves salvaban convoys mercantes de los piratas y luego se desvanecían sin pedir pago ni siquiera dar sus nombres. Siempre que otras naves intentaban contactar con estos misteriosos rescatadores, recibían el mismo mensaje: «Recordamos». La mayoría de la gente que oía estas historias no las creía. Los criminales y contrabandistas que las contaban no eran conocidos por su honestidad. Las grabaciones que afirmaban tener siempre estaban borrosas o dañadas. Los testigos siempre eran piratas y ladrones cuya palabra no significaba nada para los seres respetables. Pero unas pocas personas estaban prestando atención. Unas pocas personas estaban recopilando estas historias y uniéndolas. Estaban empezando a ver un patrón que el resto de la galaxia estaba pasando por alto. En la estación comercial Mercado Profundo, un intermediario de información llamado El Susurro era conocido por comprar y vender secretos. Nadie sabía a qué especie pertenecía El Susurro. Siempre llevaban una capa que ocultaba todo su cuerpo. Pero tenían la mejor red de información de la galaxia. El Susurro estaba construyendo un archivo. Un archivo lleno de informes sobre naves imposibles y rescates misteriosos. Un archivo lleno de grabaciones que mostraban cosas que no deberían existir. Un archivo lleno de firmas cuánticas que coincidían con especies extintas. «Alguien viene», le dijo El Susurro a su agente de mayor confianza, un ser cuya lealtad había sido comprada con créditos suficientes para comprar un pequeño planeta. Alguien que la galaxia olvidó. Alguien que ha estado escondido, esperando y haciéndose fuerte. El agente miró los datos que El Susurro había recopilado. «¿Crees que los Tari decían la verdad? ¿Crees que los humanos realmente existieron?». La forma oculta de El Susurro se movió bajo su capa. «Creo que los Tari dijeron parte de la verdad. Creo que sí lucharon contra los humanos. Creo que sí destruyeron mundos humanos, pero no creo que ganaran». «¿Qué quieres decir?». «Creo que los humanos hicieron exactamente lo que su último mensaje decía que harían. Creo que sobrevivieron. Creo que se escondieron. Y creo que han estado esperando el momento adecuado para volver». El agente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Volver para hacer qué? El Susurro guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Para mostrarle a la galaxia lo que 500.000 años de evolución pueden hacerle a una especie que se niega a morir». Mientras la galaxia se reía de la antigua jactancia de los Tari, mientras los científicos explicaban por qué la historia no podía ser cierta, mientras los historiadores la descartaban como propaganda, la evidencia crecía. En los lugares oscuros donde solo los criminales y los marginados miraban, aparecían señales de que algo se estaba moviendo en el vacío,
algo que recordaba lo que le habían hecho, algo que había usado 500.000 años para convertirse en algo nuevo, algo que estaba casi listo para recordarle a la galaxia que hay cosas peores que la extinción. Existe la evolución. El convoy de refugiados se movía lentamente a través de la oscuridad entre las estrellas. 12 naves transportaban a los últimos supervivientes de la colonia de los errantes dóciles en Puerto Pacífico. Su mundo había sido hermoso una vez, con lagos de cristal y flores cantoras que hacían música con el viento. Ahora ya no existía. Otra víctima de la expansión Starry. La capitana Nado Suave en luz estelar estaba en el puente de la nave principal, observando las estrellas por delante. Su pueblo era conocido en toda la galaxia por sus corazones amables y sus costumbres pacíficas. Nunca habían hecho daño a nadie. Habían recibido a los Tari como amigos cuando los guerreros de escamas verdes llegaron por primera vez a su mundo. Los Tari habían sonreído y hablado de amistad y comercio. Luego habían trasladado a su propia gente a Puerto Pacífico. Luego habían creado nuevas leyes que los errantes dóciles no podían seguir. Luego habían declarado a los errantes dóciles criminales por intentar mantener sus propias costumbres. Al final, Nado Suave y su pueblo se habían visto obligados a abandonar su hogar o ser destruidos. Habían elegido irse, con la esperanza de encontrar un nuevo mundo donde pudieran vivir en paz. Pero los Tari no se habían contentado con dejarlos ir. «Capitana», llamó su oficial de navegación desde el otro lado del puente. «Tenemos naves acercándose. Naves de ataque rápido. No responden a nuestras señales de paz». Nado Suave sintió que su corazón se hundía. Había esperado estar lo suficientemente lejos del espacio Starry para estar a salvo. Pero parecía que sus antiguos vecinos no estaban dispuestos a dejarlos escapar. «¿Cuántas naves?», preguntó. 8 naves de combate, armamento pesado. Se están moviendo para rodearnos. Las naves atacantes eran elegantes y de aspecto peligroso. Sus cascos estaban pintados con las marcas rojas de las fuerzas militares Tari. Mientras se posicionaban alrededor del convoy de refugiados, sus sistemas de armas se encendieron con un furioso brillo rojo. «Atención, naves de los errantes dóciles», llegó una voz áspera por el sistema de comunicación. «Llevan propiedad robada de Puerto Pacífico. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos». Nado Suave sabía que eso no era cierto. Su gente solo se había llevado sus pertenencias personales cuando abandonaron su mundo. Pero a los Tari no les importaba la verdad. Querían asegurarse de que ninguna otra especie se atreviera a resistir su expansión. «No tenemos nada que les pertenezca», transmitió de vuelta. «Solo pedimos paso seguro para encontrar un nuevo hogar». «Ustedes existen», respondió el comandante Starry. «Eso es robo suficiente. Robaron recursos que podrían haber ido a ciudadanos Starry adecuados. Ahora pagarán el precio». Las naves de refugiados no tenían armas. Eran naves de transporte construidas para llevar familias y suministros, no para librar guerras. Sus escudos eran débiles y diseñados solo para proteger contra escombros espaciales y radiación. «A todas las naves», anunció Nado Suave a su flota, «prepárense para la dispersión de emergencia. Si nos separamos, quizás algunos de nosotros podamos escapar». Pero incluso mientras daba la orden, sabía que era inútil. Las naves Tari eran más rápidas y estaban mejor armadas. Cazarían a los refugiados uno por uno. Los niños que dormían en las cubiertas inferiores nunca verían otro amanecer. «Capitana», gritó su operador de sensores, confundido. «Estoy leyendo algo extraño. El propio espacio está cambiando». En la pantalla principal, las estrellas comenzaron a moverse. No el movimiento normal de las naves viajando por el espacio, sino algo imposible. Las estrellas se doblaban, se estiraban, como si la propia realidad estuviera siendo retorcida en nuevas formas. Entonces, el espacio se rasgó. No fue como la apertura normal de un salto hiperespacial o un agujero de gusano. Esto era diferente. El espacio simplemente se partió como tela cortada con un cuchillo. A través de la rasgadura, Nado Suave pudo ver otro lugar por completo, un lugar que brillaba con una luz suave y cálida. Naves comenzaron a emerger de la rasgadura,
pero no se parecían a ninguna nave en las bases de datos galácticas. Parecían vivas de alguna manera, como si hubieran crecido en lugar de ser construidas. Sus cascos se curvaban y fluían como las conchas de criaturas de las profundidades marinas. Se movían por el espacio con una gracia que parecía imposible para máquinas. Naves desconocidas, transmitió el comandante Stary. Identifíquense de inmediato. Están interfiriendo en una operación militar legítima. Las extrañas naves no respondieron con palabras. En cambio, comenzaron a moverse. Lo que sucedió a continuación no tuvo sentido para nadie que estuviera observando. Las nuevas naves no dispararon armas ni lanzaron misiles. Simplemente fluyeron alrededor de las naves de ataque Stary como agua fluyendo alrededor de rocas. A medida que se movían, las naves Stary comenzaron a ralentizarse. ¿Qué les pasa a nuestros motores?, gritó uno de los pilotos Stary por los canales de comunicación. Estamos perdiendo potencia. Armas fuera de línea, gritó otro. Todos los sistemas se están apagando. Una por una, las naves Stary se oscurecieron. Sus motores se detuvieron, sus armas se apagaron. Sus sistemas de soporte vital seguían funcionando, pero todo lo demás simplemente se desconectó. Las tripulaciones dentro estaban ilesas pero completamente indefensas. Entonces, una de las extrañas naves se acercó al convoy de refugiados. Era hermosa de ver, con líneas fluidas que parecían cambiar y moverse mientras Nado Suave observaba. En su casco, aparecieron símbolos que brillaban con luz propia. Convoy de refugiados, llegó una voz por el sistema de comunicación. Hablaba en perfecto idioma de los errantes dóciles, con el tono y acento correctos. Soy la capitana Sarah Chen de la flota del remanente terrano. ¿Alguno de los suyos está herido? Nado Suave se quedó mirando el panel de comunicación. El nombre no significaba nada para ella, pero algo en la voz era reconfortante. Sonaba amable y preocupada, como alguien que genuinamente se preocupaba por extraños. Nosotros estamos ilesos, respondió con cautela. Pero, ¿quiénes son ustedes? Sus naves no están en ninguna de nuestras bases de datos. Somos amigos, respondió la voz. Hemos estado observando lo que le sucedió a su mundo. Lamentamos su pérdida. Puerto Pacífico era hermoso. ¿Conocían nuestro mundo?, preguntó Nado Suave, sorprendida. Conocemos muchos mundos. Hemos estado viajando por los espacios oscuros durante mucho tiempo, observando y aprendiendo. Intentamos ayudar cuando podemos. Otra voz interrumpió por el canal de comunicación. Era el comandante Stary, sonando enojado y confundido. Naves desconocidas. ¿Qué le han hecho a nuestras naves? Nuestros sistemas están completamente fuera de línea. La voz de la capitana Chen respondió con calma. Sus tripulaciones están a salvo. Su soporte vital funciona. Sus armas, no. Consideren esto una experiencia de aprendizaje. ¿Experiencia de aprendizaje?, gritó el comandante Stary. ¿Saben quiénes somos? Somos el Imperio Stary. Exigimos que restauren nuestras naves de inmediato. Hubo una pausa. Cuando la capitana Chen volvió a hablar, su voz había cambiado. Seguía siendo amable, pero ahora había algo debajo. Algo antiguo, profundo y muy peligroso. Sabemos exactamente quiénes son, dijo en voz baja. Recordamos lo que le hicieron a Puerto Pacífico. Recordamos lo que le hicieron a las pozas cantarinas de la armonía. Recordamos lo que le hicieron a otros 17 mundos en los últimos 10 años. Y recordamos lo que intentaron hacernos a nosotros hace mucho tiempo. ¿A ustedes?, preguntó el comandante Stary. ¿Quiénes son ustedes? Somos los humanos de Terra. Somos la especie que creyeron haber destruido hace 500.000 años. Somos los hijos de la Tierra, y los hemos estado observando. Los canales de comunicación se quedaron en completo silencio. Incluso el ruido de fondo de los motores de la nave pareció apagarse. Nado Suave sintió que se le detenía la respiración. Todos en la galaxia habían oído el discurso del embajador Stary sobre la destrucción de los humanos. Todos sabían que se suponía que era una leyenda antigua. Imposible, susurró el comandante Stary.
Los humanos están extintos. Los destruimos a todos. Destruyeron nuestros mundos, respondió la capitana Chen. Destruyeron nuestras ciudades. Destruyeron nuestros cuerpos. Pero no pudieron destruir lo que realmente éramos. Y al intentar eliminarnos, nos dieron algo que nunca antes habíamos tenido. ¿Qué? Tiempo. 500.000 años de tiempo para crecer más allá de lo que éramos. Para convertirnos en algo nuevo. Para aprender paciencia, sabiduría y poder. No pueden ni imaginarlo. Una de las extrañas naves se acercó al convoy de los errantes dóciles. A medida que se aproximaba, Nado Suave pudo ver detalles en su casco que no habían sido visibles antes. Los símbolos que brillaban allí no eran solo decoraciones. Eran palabras escritas en un idioma que nunca había visto, pero que de alguna manera entendía. Las palabras decían: recordamos a los caídos. Protegemos a los inocentes. No olvidamos. Errantes dóciles, continuó la voz de la capitana Chen, ahora hablando directamente a los refugiados. Están bajo nuestra protección ahora. Los escoltaremos a un mundo seguro donde podrán construir nuevos hogares. Sus hijos crecerán libres. ¿Por qué nos ayudarían?, preguntó Nado Suave. No nos conocen. Porque una vez nosotros también fuimos refugiados. Porque una vez nuestros hijos estuvieron en peligro y nadie vino a ayudar. Porque aprendimos algo en los espacios oscuros entre las estrellas. ¿Qué aprendieron? Aprendimos que los fuertes deben proteger a los débiles. Aprendimos que quienes tienen poder deben usarlo para ayudar a quienes no lo tienen. Aprendimos que la mejor manera de honrar a los que murieron es salvar a los que viven. El comandante Starry intentó interrumpir. No pueden hacer esto. El Concilio Galáctico se enterará. Están interfiriendo con operaciones militares legales. La risa de la capitana Chen no fue cruel, pero tampoco fue del todo amable. El Concilio Galáctico. El mismo concilio que vio arder 17 mundos y no hizo nada. El mismo concilio que llama a su expansión necesaria para la estabilidad galáctica. Por supuesto, cuéntenselo. Díganles que los humanos han regresado. Díganles que estamos cumpliendo nuestra promesa. ¿Qué promesa? La promesa que hicimos hace 500.000 años en la última transmisión desde la Tierra. Dijimos que sobreviviríamos. Dijimos que recordaríamos. Dijimos que regresaríamos. Hoy, comenzamos a cumplir esa promesa. Las naves humanas comenzaron a moverse de nuevo, rodeando el convoy de refugiados en una formación protectora. Las naves de ataque Starry flotaban indefensas cerca, sus tripulaciones vivas pero impotentes. «Esperen», gritó Nado Suave. «¿Qué pasará con ellos?», señaló hacia las naves Starry desactivadas. «Su soporte vital los mantendrá vivos hasta que lleguen naves de rescate», respondió la capitana Chen. «No matamos a los indefensos, incluso cuando lo merecen. Esa es una de las cosas que aprendimos en nuestro largo exilio. La misericordia no es debilidad. Es la fuerza que elige no destruir». Mientras el convoy se preparaba para partir, escoltado por sus misteriosos protectores, Nado Suave tenía una última pregunta. «Capitana Chen, ¿cuántos de ustedes sobrevivieron? ¿Cuántos humanos hay ahora?». La respuesta llegó en voz baja, y heló la sangre de Nado Suave con sus implicaciones. «Suficientes. Somos suficientes». Las extrañas naves guiaron al convoy de refugiados lejos de la escena, moviéndose por el espacio de maneras que parecían ignorar las leyes normales de la física. Detrás de ellos, las tripulaciones Starry se sentaban en sus naves oscuras, tratando de entender lo que acababa de suceder. La noticia del encuentro se extendería rápidamente por la galaxia. Los criminales y marginados que habían estado viendo naves extrañas finalmente serían creídos. Los científicos que habían descartado la posibilidad de la supervivencia humana tendrían que reconsiderar sus conclusiones. Y en los grandes salones de poder de toda la galaxia, los líderes comenzarían a hacerse una pregunta que los mantendría despiertos por la noche. Si los humanos habían sobrevivido, si se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para desactivar naves de guerra Starry sin disparar un solo tiro, ¿qué más habían aprendido a hacer en 500.000 años de exilio? La galaxia estaba a punto de descubrir que algunas especies no se quedan muertas cuando las matas.
Algunas especies regresan más fuertes. La sesión de emergencia del Concilio Galáctico se había convocado en secreto. Desde la gran plaga de los mundos del núcleo, todas las especies principales no se habían reunido con tanta urgencia. El gran salón, que generalmente resonaba con debates sobre acuerdos comerciales y derechos mineros, ahora zumbaba de miedo y confusión. Los informes habían estado llegando a raudales durante semanas. Flotas Tari encontradas a la deriva, muertas en el espacio, con sus tripulaciones ilesas pero sus naves sin energía. Operaciones de rescate que aparecían de la nada para salvar convoys mercantes de los piratas. Naves extrañas que se movían por el espacio de maneras que rompían las leyes conocidas de la física. Y siempre, cuando otras naves intentaban comunicarse con estos misteriosos rescatadores, el mismo mensaje, recordamos. La Canciller Suprema Brictar de la Sabiduría convocó la sesión con 3 golpes de su bastón ceremonial. La anciana ser había servido como líder del concilio durante más de 1000 años. Había visto a especies surgir y caer, guerras comenzar y terminar, tratados de paz firmados y rotos. Pero nunca había visto a los miembros del concilio tan asustados. Amigos, comenzó, su voz clara a través de la vasta cámara. Estamos aquí porque nuestra galaxia se enfrenta a algo sin precedentes. Algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. A su señal, la gran cúpula sobre ellos se llenó de imágenes. Grabaciones de una docena de encuentros diferentes. Naves que parecían curvar el espacio a su alrededor. Operaciones de rescate realizadas con tecnología que no debería existir. Y siempre, en el centro de todo, la misma afirmación imposible. Dicen que son humanos, continuó la canciller Brictar. La misma especie que los Tari afirmaron haber destruido hace 500.000 años. La misma especie que nuestros mejores historiadores dicen que nunca existió. El embajador Star se levantó de su asiento, sus escamas verdes brillantes de ira. Esto es imposible. Los destruimos por completo. Cada mundo, cada nave, cada rastro de su existencia. Y sin embargo, respondió la canciller con calma, aquí estamos. Antes de que alguien pudiera responder, las luces de la cámara comenzaron a atenuarse. No la atenuación gradual de un sistema controlado, sino algo más. Algo que hizo que el vello de la nuca de cada ser se erizara con un miedo primitivo. Canciller, llamó el jefe de seguridad, su voz tensa por el pánico. Estamos leyendo firmas de energía masivas. Algo se acerca a la estación. Imposible, declaró el representante de la jerarquía de Silicio. Nuestras pantallas defensivas detendrían a cualquier nave que se acercara. Nuestros sensores detectarían cualquier nave mucho antes de que nos alcanzara. Pero incluso mientras hablaba, la realidad comenzó a cambiar en el centro del gran salón. El propio espacio pareció plegarse y retorcerse. El aire brilló como el agua. Y entonces, sin ningún destello de luz o ráfaga de aire, 3 figuras simplemente aparecieron. Los miembros del concilio jadearon y buscaron armas que no estaban allí. Muchos saltaron de sus asientos. Algunas de las especies más pequeñas se desmayaron por la conmoción, pero las 3 figuras no hicieron movimientos amenazantes. Simplemente se quedaron en el centro del salón y esperaron. La primera figura era una mujer anciana que parecía completamente ordinaria. Vestía túnicas grises sencillas que podrían haber venido de cualquier mundo de la galaxia. Su cabello era blanco por la edad y su rostro estaba surcado de arrugas. Parecía la abuela de alguien, no un ser que pudiera plegar el espacio para viajar instantáneamente a través de la galaxia. La segunda figura era un hombre de mediana edad que llevaba lo que parecía ser una armadura. Pero la armadura no se parecía a nada en las bases de datos del concilio. Parecía estar viva, cambiando y fluyendo sobre su cuerpo como metal líquido. Ocasionalmente, luces pulsaban bajo su superficie, como si sangre hecha de luz estelar fluyera por venas ocultas. La tercera figura era la más inquietante. Alguna vez había sido humana, pero ahora existía como algo completamente diferente. Su conciencia vivía dentro de una matriz cristalina que flotaba en el aire sin ningún soporte visible. Patrones de energía se movían a través del cristal como pensamientos hechos visibles. Cuando hablaba, su voz venía de todas partes y de ninguna a la vez.
Honorable concilio, dijo la mujer anciana, su voz suave, pero de alguna manera llegando a cada rincón de la enorme cámara sin ninguna amplificación. Les agradecemos esta oportunidad de hablar. Soy la árbitra Elena Vázquez, en nombre del remanente terrano. La canciller Brictar fue la primera en encontrar su voz. ¿Cómo pasaron nuestras defensas? ¿Cómo aparecieron en nuestra cámara más segura? Elena sonrió, y la expresión fue a la vez amable y profundamente inquietante. Hemos estado aquí todo el tiempo, canciller. Hemos estado escuchando sus debates durante siglos. Hemos estado observando sus decisiones y aprendiendo de sus errores. Las barreras físicas significan muy poco cuando entiendes la verdadera naturaleza del espacio y el tiempo. El hombre de la armadura viviente dio un paso adelante. Soy el comandante Marcus Steele, representante de aquellos que eligieron el camino del guerrero. Venimos en paz, pero venimos con un conocimiento de la guerra que abarca 500.000 de años. El ser cristalino pulsó con luz mientras hablaba. Soy la entidad que pueden llamar síntesis, hablando en nombre de aquellos que trascendieron la forma física por completo. Estamos aquí para corregir un error histórico. El embajador Starr encontró su coraje y se puso de pie, apuntando sus 4 brazos a la delegación humana. Esto es un truco, una ilusión. Los humanos están extintos. Nos aseguramos de ello. Elena se volvió para mirarlo, y su suave sonrisa nunca vaciló. Oh, embajador. Tiene usted media razón. Los humanos que intentó destruir sí están extintos. Ahora somos otra cosa, hizo un gesto, y el aire sobre la delegación se llenó de imágenes. Pero no eran simples hologramas. Eran recuerdos hechos visibles, experiencias dadas forma, historia que podía sentirse además de verse. El concilio observó con creciente horror cómo la verdadera historia se desarrollaba ante ellos. Hace 500.000 años, comenzó Elena. Sus predecesores nos encontraron en la Tierra. Éramos jóvenes entonces, violentos y de corta visión. Como dijo usted, acabábamos de aprender a alcanzar las estrellas y aún no habíamos aprendido la sabiduría. Las imágenes mostraban la antigua Tierra como había sido, océanos azules y continentes verdes, ciudades llenas de bulliciosos humanos que se parecían a como podría haberse visto Elena cuando era joven. Era hermoso y terrible y dolorosamente real. No éramos la amenaza que imaginaban, continuó Elena. Éramos niños jugando con fuego, sin saber cuán gravemente podríamos quemarnos. Pero el miedo hace que la gente haga estupideces. Sus antepasados decidieron que éramos demasiado peligrosos para vivir. Las imágenes cambiaron para mostrar la guerra. Naves Tari descendiendo del cielo como dioses enojados. Ciudades humanas ardiendo, batallas desesperadas libradas en la oscuridad del espacio, niños llorando mientras sus padres se preparaban para el fin de todo. Casi lo lograron, dijo el comandante Steele, su voz dura como el metal. Destruyeron nuestros mundos. Dispersaron nuestras flotas. Redujeron nuestra población de miles de millones a unos pocos millones de supervivientes esparcidos por la galaxia. Pero cometieron un error crucial, añadió Síntesis, su forma cristalina pulsando con colores que no tenían nombre. Asumieron que destruir nuestros cuerpos significaba destruirnos a nosotros. Elena asintió. Los supervivientes no huyeron a galaxias lejanas como esperaban. No nos escondimos en búnkeres ni intentamos reconstruir lo que habíamos perdido. En cambio, fuimos más profundo. ¿Más profundo?, preguntó la canciller Brictar, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. A los espacios entre los espacios, respondió Elena. A dimensiones plegadas dentro de la propia realidad. A la espuma cuántica que existe entre las partículas más pequeñas de la materia. A lugares donde el pensamiento se convierte en sustancia y la voluntad se convierte en poder. Las imágenes a su alrededor cambiaron de nuevo. Ahora mostraban algo que dolía mirar directamente. Espacios que existían de lado a la realidad normal. Seres que alguna vez habían sido humanos pero que ahora eran algo más allá de la forma física. Tecnologías que funcionaban convenciendo al universo de cambiar sus propias reglas. Pasamos 500.000 años aprendiendo, explicó el comandante Steele. Aprendiendo sobre la verdadera naturaleza de la realidad,
aprendiendo sobre las conexiones entre todos los seres vivos. Aprendiendo sobre un poder que no proviene de armas o ejércitos, sino de la comprensión de las fuerzas fundamentales que mantienen unida la existencia. Observamos sus civilizaciones surgir y caer, continuó Elena. Vimos los mismos patrones repetirse una y otra vez. Los fuertes aplastando a los débiles. El miedo impulsando a las especies a destruir lo que no entendían. La galaxia haciéndose más grande, pero no más sabia. La forma cristalina de síntesis se iluminó. Decidimos que cuando regresáramos, seríamos diferentes. No solo más poderosos, sino mejores, más sabios, más compasivos. Seríamos lo que deseábamos que sus antepasados hubieran sido. El embajador Star intentó interrumpir. Esto no prueba nada. Podrían ser cualquiera. Podrían estar inventando todo esto. Elena se volvió hacia él de nuevo, y esta vez su sonrisa era triste. ¿Quiere pruebas, embajador? Muy bien. Levantó una mano, con la palma hacia arriba. En su palma, apareció una pequeña esfera de luz. Mientras el concilio observaba, la luz creció y cambió, convirtiéndose en una representación holográfica perfecta del mundo natal Stari. Pero no era el mundo natal como existía ahora. Era el mundo natal de hace 500.000 años. Cada detalle era perfecto, hasta las nubes en el cielo antiguo y las ciudades primitivas donde los jóvenes Stari habían vivido una vez en paz. Este es su mundo tal como era cuando sus antepasados nos encontraron por primera vez, dijo Elena suavemente. Hermoso y lleno de vida. Su gente eran artistas entonces, filósofos, poetas que escribían canciones sobre la maravilla de las estrellas. El holograma cambió, mostrando a seres Stari que no se parecían en nada a los guerreros acorazados de hoy. Estos antiguos Stari eran más pequeños, más gentiles, con escamas que brillaban con colores que hablaban de alegría y curiosidad en lugar de guerra y conquista. ¿Qué les pasó?, preguntó Elena, aunque claramente ya sabía la respuesta. ¿Qué convirtió a una raza de artistas en una raza de conquistadores? El embajador Star miró fijamente el holograma, sus 4 brazos temblando. ¿Cómo sabe esto? Esos registros se perdieron hace millones de años. Estuvimos allí, respondió Elena simplemente. Observamos. Recordamos. Mientras su pueblo olvidaba su propia historia y se convertía en aquello que una vez temieron, nosotros guardamos el recuerdo de quienes solían ser. Cerró la mano y el holograma se desvaneció. Ese es nuestro don, embajador. Eso es lo que nos dieron 500.000 años de crecimiento. Memoria perfecta, comprensión perfecta y la sabiduría para saber que destruir a nuestros enemigos no nos haría mejores que aquellos que intentaron destruirnos. La cámara estaba en silencio, excepto por el sonido de seres tratando de comprender lo que acababan de escuchar. Finalmente, la canciller Brictar encontró su voz. ¿Qué quieren de nosotros? Nada, respondió Elena. Y todo. Queremos que recuerden lo que han olvidado. Queremos que elijan la sabiduría sobre el miedo. Queremos que dejen de cometer los mismos errores que casi nos destruyeron y que están destruyendo a otros ahora. ¿Y si nos negamos?, preguntó el representante de la casta guerrera de Andrómeda. El comandante Steel respondió, su armadura viviente pulsando con una luz peligrosa. Entonces aprenderán lo que 500.000 años de evolución pueden hacerle a una especie que una vez fue cazada hasta el borde de la extinción. Pero esperamos que no se llegue a eso, añadió Elena rápidamente. Hemos visto suficiente guerra. Hemos visto suficiente muerte. Preferiríamos ayudarlos a ser mejores de lo que son. Síntesis habló por primera vez en varios minutos. Su voz, como música hecha de matemáticas. La elección es suya, como siempre lo ha sido. Pueden continuar por el camino del miedo y la conquista que solo conduce a la destrucción mutua. O pueden elegir crecer más allá de lo que han sido. Les ofrecemos lo que nosotros nunca tuvimos, concluyó Elena. Una oportunidad de cambiar. Una oportunidad de volverse dignos de la galaxia que afirman gobernar. Una oportunidad de aprender que la verdadera fuerza no proviene del poder para destruir, sino de la sabiduría para crear. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de tantos miembros del concilio como pudo.
No estamos aquí como conquistadores. No estamos aquí como jueces. Estamos aquí como maestros, ofreciendo compartir lo que aprendimos en nuestro largo exilio. La pregunta es, ¿están listos para aprender? El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese silencio, el destino de la galaxia pendía de un hilo, esperando ver si la sabiduría o el miedo ganarían la partida. Los humanos habían regresado, pero habían regresado como algo que la galaxia nunca había visto antes. Una especie que había trascendido la necesidad de venganza y elegido el camino más difícil del perdón y el crecimiento. Si la galaxia aceptaría ese don, o si obligaría a los humanos a mostrarles en que se habían convertido por otros medios, estaba por verse. La guerra no comenzó con una declaración, sino con miedo. 3 días después de que la delegación humana se desvaneciera de las cámaras del Concilio Galáctico, el almirante Golpe Letal de la flota imperial Stari recibió órdenes que cambiarían la galaxia para siempre. Las órdenes venían directamente del alto mando, escritas en el lenguaje formal de la necesidad militar: eliminar la amenaza humana antes de que pueda extenderse. Usar toda la fuerza disponible. No mostrar piedad. Golpe Letal leyó las órdenes 3 veces, sus manos escamadas temblando ligeramente. Había comandado flotas durante 200 años. Había conquistado 17 mundos y destruido 4 gobiernos rebeldes. Nunca había temido a ningún enemigo, pero los humanos lo asustaban de maneras que no podía explicar. Aún así, las órdenes eran órdenes. En cuestión de horas, se reunió la flota más grande de la historia Stari. 5.000 naves de guerra con armas que podían resquebrajar planetas y escudos que podían desviar estrellas. La tecnología más avanzada que 500.000 años de civilización galáctica podían producir. El objetivo de la flota era un pequeño sistema en el borde del espacio conocido donde los sensores de largo alcance habían detectado actividad humana. Los informes de inteligencia sugerían que era algún tipo de colonia o puesto de avanzada. El almirante Golpe Letal planeaba destruirlo por completo y luego usar la victoria para mostrarle a la galaxia que los humanos podían ser vencidos. No podría haber estado más equivocado. A medida que la flota Stari se acercaba al sistema objetivo, el almirante Golpe Letal estudiaba las lecturas de los sensores con creciente confusión. El sistema contenía 3 planetas orbitando una estrella amarilla. Según los informes, los humanos habían establecido una base en el segundo planeta. Pero los sensores no mostraban edificios, ni ciudades, ni naves espaciales, ni firmas de energía que indicaran ningún tipo de civilización en absoluto. «Almirante», gritó su operador de sensores. «Estoy leyendo algo extraño. El segundo planeta no se muestra como roca y metal». «¿Qué quiere decir?» «Señor, según nuestros escaneos profundos, todo el planeta parece ser orgánico. Como si estuviera vivo». El almirante Golpe Letal sintió que el hielo se formaba en sus venas. «Muéstremelo». La pantalla principal se llenó con una imagen del planeta. Desde el espacio, parecía bastante normal, verde y azul, con nubes blancas arremolinándose en su atmósfera. Pero a medida que los sensores penetraban más profundamente, la verdad se hizo evidente. El planeta no tenía un núcleo de metal fundido como los mundos normales. En cambio, tenía algo que pulsaba como un latido. Los continentes no estaban hechos de roca, sino de algo que se parecía a tejido biológico. Los océanos se movían en patrones que sugerían un pensamiento consciente. «Abra un canal de comunicación», ordenó Golpe Letal, aunque su voz era apenas un susurro. «Canal abierto, señor. Atención, colonia humana. Soy el almirante Golpe Letal de la flota imperial Stari. Están rodeados por 5.000 naves de guerra. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos». La respuesta no llegó a través del sistema de comunicación, sino como una presencia en sus mentes. Cada ser en cada nave de la flota sintió de repente a alguien más pensando junto a sus propios pensamientos. La presencia era vasta, antigua y completamente ajena a su experiencia. «Almirante», dijo la voz, hablando directamente en su conciencia, «le saludamos con tristeza. Esperábamos que la sabiduría prevaleciera, pero entendemos que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia». «¿Quién eres?».
Exigió Golpe Letal, aunque ya no estaba seguro de si estaba hablando en voz alta o simplemente pensando muy fuerte. Somos en lo que la humanidad se convirtió cuando dejamos de necesitar cuerpos individuales. Somos Arachen, que una vez comandó una sola nave. Somos Marcus Steel, que una vez usó una armadura para proteger una carne que ya no existe. Somos Elena Vázquez, que una vez habló con la voz de una anciana. Somos millones de otros que eligieron convertirse en algo más grande que la suma de sus partes. El planeta de abajo comenzó a cambiar. La superficie verde y azul se onduló como el agua. Las nubes comenzaron a girar en patrones que parecían casi escritura. Y desde la superficie del planeta, algo comenzó a elevarse. No era una nave en ningún sentido que los Tari pudieran entender. Era el propio planeta, levantándose de su estrella y moviéndose hacia su flota. Un mundo que se había convertido en un único ser vivo, impulsado por la voluntad combinada de toda una especie. Esto es imposible, susurró Golpe Letal. La imposibilidad es una limitación que trascendimos hace mucho tiempo, respondió la conciencia planetaria. Almirante, le ofrecemos una oportunidad de reconsiderar. Sus naves y tripulaciones no sufrirán daño si elige irse ahora. Pero si insiste en este curso de acción, le mostraremos lo que 500.000 años de crecimiento pueden lograr. Golpe Letal miró a su alrededor en su puente. Sus oficiales lo miraban con ojos grandes y asustados. Todos sabían que se enfrentaban a algo más allá de su comprensión. Pero eran soldados, y los soldados seguían órdenes, incluso cuando esas órdenes llevaban al desastre. Todas las naves, ordenó Golpe Letal. Abran fuego. Máxima potencia. 5.000 naves de guerra Tari desataron sus armas en el mismo momento. Rayos de energía que podían derretir asteroides. Misiles que podían resquebrajar lunas. Torpedos cuánticos que podían abrir agujeros en el propio espacio. Suficiente potencia de fuego para destruir 100 mundos normales golpeó al planeta viviente simultáneamente. Las armas no tuvieron ningún efecto en absoluto. Los rayos de energía simplemente se desvanecieron al tocar la superficie del planeta, absorbidos por algo que los usaba como alimento. Los misiles se convirtieron en flores antes de poder explotar, llenando el espacio de hermosas flores que cantaban en armonía. Los torpedos cuánticos se convirtieron en mariposas hechas de luz, danzando a través del vacío en patrones demasiado complejos para que las mentes normales lo siguieran. Su turno, dijo la conciencia planetaria suavemente. Lo que sucedió a continuación no fue violencia en ninguna forma que la galaxia hubiera visto jamás. El planeta humano no atacó a las naves Tari. En cambio, simplemente sugirió que podrían preferir dejar de funcionar. En toda la flota, los sistemas de armas comenzaron a apagarse. No porque estuvieran dañados o destruidos, sino porque los materiales de los que estaban hechos decidieron que preferirían ser otra cosa. El metal se convirtió en agua. Los circuitos se convirtieron en flores. Los reactores de fusión se convirtieron en jardines llenos de pájaros cantores. Pero los sistemas de soporte vital continuaron funcionando perfectamente. Las tripulaciones no corrían peligro. Simplemente ya no eran capaces de luchar. Esto no es posible, dijo Golpe Letal, viendo cómo su poderosa nave de guerra se transformaba a su alrededor. Su silla de mando se había convertido en un cómodo árbol que lo sostenía tan bien como el mobiliario original. Sus paneles de control eran ahora lechos de musgo suave que de alguna manera todavía mostraban toda la información que necesitaba. Sigue diciendo esa palabra, respondió la conciencia con lo que sonaba como una amable diversión. No creemos que signifique lo que usted cree que significa. Escenas similares se desarrollaban por toda la galaxia a medida que se extendía la noticia del enfrentamiento. Otras especies que se habían aliado con los Tari enviaron sus propias flotas para unirse a la lucha. La casta guerrera de Andrómeda despachó a sus grupos de batalla más temidos. La jerarquía de Silicio contribuyó con sus acorazados más avanzados controlados por IA. Las reinas de la colmena enviaron enjambres de bionaves que podían reproducirse durante el combate. Todos ellos corrieron la misma suerte. Sus armas se convirtieron en arte. Sus naves se convirtieron en jardines. Sus tripulaciones se encontraron ilesas pero completamente incapaces de luchar.
Y siempre, los humanos ofrecían la misma elección: aprender la sabiduría o aprender lo que significaba enfrentarse a seres que habían trascendido la necesidad de la guerra tradicional. La mayoría optó por seguir luchando. Era lo que conocían. Era lo que siempre habían hecho cuando se enfrentaban a algo que no entendían. La guerra se extendió por toda la galaxia, pero no se parecía a ningún conflicto en la historia registrada. No hubo bajas, ni mundos destruidos, ni refugiados huyendo de ciudades en llamas. En cambio, hubo una transformación a una escala que desafiaba la comprensión. Dondequiera que aparecían los humanos, traían el cambio. Mundos que habían sido explotados hasta el agotamiento de sus recursos de repente florecían con nueva vida. Especies que habían sido esclavizadas se encontraban libres y protegidas. Piratas y asaltantes descubrieron que sus armas solo funcionarían para crear belleza, no destrucción. La marea cambió cuando la conciencia humana que una vez había sido el planeta reveló su verdadera naturaleza. No era un solo mundo transformado, sino miles de millones de seres humanos que habían elegido fusionar sus mentes y cuerpos en algo que podía existir como el propio espacio viviente. Nos convertimos en el vacío entre las estrellas, explicó la voz de Elena Vázquez a la aterrorizada galaxia. Nos convertimos en la materia oscura que mantiene unidas a las galaxias. Nos convertimos en la espuma cuántica que subyace a toda la realidad. No solo sobrevivimos a sus intentos de destruirnos. Nos convertimos en el universo mismo. La confrontación final llegó cuando las flotas combinadas de todas las especies principales de la galaxia se reunieron para un último ataque desesperado. Billones de seres en millones de naves con armas que podían deshacer sistemas solares enteros. Se encontraron frente no a un planeta o una flota, sino a una sección del propio espacio que se había vuelto consciente. Estrellas que pulsaban con pensamientos humanos. Nebulosas que cantaban con voces humanas. Materia oscura que se movía con propósito humano. Les ofrecemos una última opción, dijo la humanidad cósmica, su voz viniendo de todas partes a la vez. Únanse a nosotros en el crecimiento, o vean cómo rehacemos la realidad según nuestra visión de lo que debería ser. Algunas especies eligieron luchar hasta el final. Vieron cómo sus armas más poderosas se convertían en poesía escrita en lenguajes de pura matemática. Vieron a sus naves de guerra más poderosas convertirse en jardines móviles que viajaban entre las estrellas, esparciendo vida y belleza dondequiera que fueran. Otras eligieron la sabiduría. Depusieron las armas y pidieron aprender. Descubrieron que los humanos no eran conquistadores, sino maestros que ofrecían compartir el conocimiento que habían adquirido en su largo exilio. Los errantes dóciles fueron de los primeros en aceptar la oferta de los humanos. Su compasión natural los convirtió en estudiantes fáciles. Aprendieron a cultivar plantas que podían vivir en el vacío del espacio y a crear arte que podía verse desde otras galaxias. Incluso algunos de los Tari finalmente eligieron aprender en lugar de luchar. Descubrieron que la naturaleza artística de sus antepasados no había sido destruida, solo enterrada bajo siglos de cultura militarista. Con la ayuda humana, comenzaron a recordar cómo crear en lugar de conquistar. La guerra terminó no con una victoria o una derrota, sino con una transformación. La galaxia descubrió que había cosas peores que la extinción y cosas mejores que la supervivencia. Había evolución más allá de lo físico. Había crecimiento más allá de lo imaginable. Había sabiduría que solo llegaba al elegir ser mejor de lo que había sido. Al final, los humanos habían cumplido su promesa de hace 500.000 años. Habían sobrevivido. Habían recordado. Y habían regresado. Pero no habían regresado como la especie violenta y de corta visión que una vez amenazó a sus vecinos. Habían regresado como jardineros de la propia realidad, ofreciendo ayudar a la galaxia a crecer más allá de su comprensión primitiva del poder y el conflicto. Algunos aceptaron la oferta, otros eligieron permanecer como estaban, pero bajo la guía amable de seres que habían aprendido que la verdadera fuerza proviene de saber cuándo no usarla. Y en los espacios entre las estrellas, donde la conciencia humana ahora vivía como parte de la estructura fundamental del universo, finalmente hubo paz. No la paz de la tumba, sino la paz de un jardín donde todas las cosas podían crecer según su naturaleza, protegidas por guardianes que habían aprendido que la mayor victoria no es conquistar, sino nutrir.
La galaxia se había reído cuando los Tari se jactaron de su antigua conquista. La risa se había detenido cuando los humanos regresaron, pero en su lugar llegó algo mejor. La tranquila satisfacción de seres que habían aprendido que algunas guerras se ganan no luchando, sino volviéndose demasiado sabios para necesitar luchar en absoluto. La guerra peligrosa había terminado. La era de la jardinería había comenzado.